es la Virgen del Carmen, nuestra abogada, en penas y en peligros, graciosa ampara, es la Virgen del Carmen, nuestra abogada, en penas y en peligros, graciosa ampara. Vamos a empezar. Novena a la Virgen del Carmen. Día octavo. Día del dolor humano. Momento evangélico. Escribe San Lucas. Cuando entraban en el templo con el niño Jesús, sus padres, Simeón los bendijo, diciendo a María: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. La profecía del anciano Simeón, recogida en este pasaje de San Lucas, tendrá puntual cumplimiento a lo largo de la vida de Nuestra Señora. Espada será el destierro a Egipto, la pobreza de Nazaret, la pérdida de Jesús en el templo, la separación del Hijo durante su evangelización. Pero la espada del vaticinio desgarrada sobre todo las entrañas maternales de María en la pasión y muerte de su Hijo. María, junto a la cruz de Cristo, se convierte en la dolorosa, en la reina de los mártires. Dios no ha creado el dolor, ni el hombre fue creado para el sufrimiento. Fue el pecado original el que introdujo en la familia humana el dolor con su larga caravana de torturas físicas y sufrimientos morales. Cristo asumió voluntariamente el dolor, haciéndolo instrumento de redención. Desde entonces, el enigma del sufrimiento se descifra, siquiera parcialmente, y el hombre tiene el privilegio de poder completar lo que falta a los padecimientos de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia. El dolor antinatural se cambia así en sobrenatural, corredentor. Nos recuerda Pío XII que por el escapulario estamos consagrados al corazón de María, un corazón traspasado por la espada del sufrimiento. Este vestido mariano nos vincula además a la familia del Carmelo. En ella sus más revelantes figuras han buscado siempre el padecer, sabiendo como sabían aquello de por la cruz a la luz. Plegaria universal. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la pasión y muerte, y digámosle con el más vivo reconocimiento: por los dolores de tu madre te lo pedimos, Señor. Por los dolores de tu madre te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia, esposa de Cristo crucificado, peregrinando entre persecuciones, anuncie valerosamente la cruz del Señor hasta que vuelva. Por los dolores de tu madre, escúchanos, Señor. Para que todos los que sufren en el mundo la guerra, el hambre, las discriminaciones raciales, encuentren consuelo en María, su Madre. Por los dolores de tu madre, te lo pedimos, Señor. Para que los perseguidos por la fe cristiana iluminen sus penalidades con el resplandor de la cruz de Cristo.
Por los dolores de tu madre, te lo pedimos, Señor. Para que nuestros enfermos se sientan aliviados en sus dolores, por la que es salud de los enfermos y consoladora de los afligidos, por los dolores de tu madre, escúchanos, Señor. Para que nosotros los cristianos sepamos asumir el sufrimiento asociándolo al suplicio redentor de Jesús crucificado, por los dolores de tu madre, escúchanos, Señor. Para que cuantos murieron con el escapulario y sufren las penas del purgatorio, entren ya en la posesión de la bienaventuranza eterna, por los dolores de tu madre, escúchanos, Señor. En silencio añadimos nuestra petición particular. Por los dolores de tu madre, te lo pedimos, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos asista con su intercesión poderosa la Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, para que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a esta casa de la Virgen del Carmen, que mirándola recibamos su sonrisa y su abrazo de madre, y que nosotros le respondamos con nuestro amor sincero. Es lo que vamos a cantar ahora, puestos de pie. Con amor sincero venimos a honrarte. Con amor sincero venimos a honrarte, Reina de los cielos, de los hombres, Madre, Reina de los cielos, oh Virgen del Carmen, con tu escapulario en la vida amparas, en la muerte ayudas, del infierno salvas, en la muerte ayudas, del infierno salvas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, nos reunimos para celebrar el Día del Señor. El encuentro con Dios nos tiene que llevar a encontrarnos también con nosotros mismos. Por eso, antes de comenzar la celebración de la Eucaristía, nos miramos hacia adentro, hacia nuestro corazón, para pedirle perdón de todo aquello que nos aparta del amor de Dios nuestro Padre. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sin darnos cuenta, nos vamos adentrando en el misterio de la Virgen María y, sobre todo, nos vamos adentrando en estas meditaciones de la reflexión de la novena. Hoy quisiera hablarles de María del Carmen,
fuente de inspiración de la espiritualidad del Carmelo y del Carmelo seglar y del Carmelo laical. María nos ha acompañado a lo largo de estos días con su palabra como madre, desde las dudas que le apareció ante el ángel Gabriel cuando le propuso ser Madre de Dios, pasando por su sí, y luego también la visita a su prima Isabel y al encuentro con su hijo, para decirnos que es Él el que realmente, en definitiva, tenemos a quien escuchar. Hoy nos vamos a adentrar un poco en la espiritualidad del Carmelo, donde ella es la reina y hermosura del Carmelo. Y Carmelo no es solamente un lugar geográfico, es sobre todo una familia numerosa formada por religiosos, religiosas, infinidad de laicos consagrados a la Virgen María, con un estilo de vida y con un carisma que enriquece la vida de la Iglesia. Carmelo es sinónimo de vergel, jardín, jardín florido, viña fecunda, lugar de deleites entre Dios y su pueblo, sobre todo lugar de profetas. Decir Carmelo, queridos hermanos, es pensar en Elías y Eliseo, en los profetas del pueblo de Israel, en la nube que sube del mar fecunda y fecunda la tierra. Es todo eso y mucho más. Es sobre todo una historia de hombres y mujeres que han tratado de ser fieles a Dios y que han formado una familia que tiene como un distintivo, una diferencia con todos los demás. Es una capacidad de ser marianos, contemplativos y proféticos. Queridos hermanos, estos tres aspectos son lo que configura un poco nuestra manera de ser hijos de la Virgen María del Monte Carmelo. El Carmelo es todo de María, dice una frase muy escuchada entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos llamamos hermanos de la Virgen María. Y decimos que es una historia de María, es una historia mariana. Hablar del Carmelo es pensar en María desde sus orígenes, allá por el siglo XII. Aquellos hombres que se reunían junto a las cuevas de Elías e hicieron la alianza con María para vivir consagrados a ella en las cuevas, en el silencio y en la contemplación. Le dedicaron una pequeña capilla y ahí fueron poco a poco dando culto a la Madre de Dios, a la Madre de Jesús, que había vivido muy cerca del Carmelo, en Nazaret. Después vino San Simón Stock, que se añadirá el escapulario como signo de amor y de devoción y de predilección de parte de ella hacia todos los hombres. María, queridos hermanos, nos evoca la nubecilla del profeta Elías que sube del mar y que fecunda la tierra y que fecunda con agua abundante la vida del pueblo de Israel. El hombre del mar, por eso, ha visto en ella como un signo de protección y la ha nombrado María del Carmen, la patrona de los navegantes, la patrona de los marineros, porque les lleva a puerto seguro y a un lugar de salvación. Cuánto amor y cuánta plegaria, pero a la vez cuánta ternura de madre, oración y signos de salvación se funden en un abrazo continuo, y pensamos en tantos hombres y mujeres que bajo el manto de la Virgen y bajo el escapulario la han invocado y se dejan guiar por su ternura. Queridos hermanos, María del Carmelo, dos palabras que andan juntas. Es el jardín florido donde se crecen las más bellas flores de la santidad. Tenemos a Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Edith Stein, Santa Teresita del Niño Jesús y tantas almas consagradas a la Virgen María bajo la advocación del Monte Carmelo. San Juan Pablo II decía que en nuestras iglesias y nuestras parroquias, y cuando digo
nuestras iglesias y nuestras parroquias nos estamos refiriendo a todos aquellos que son devotos de la Virgen María. Les decía, el Carmelo es un ejemplo espléndido de esta espiritualidad mariana, que modela interiormente a las personas y las configura a Cristo primogénito entre muchos hermanos. Son los testigos de santidad y de sabiduría de tantos santos y santas del Carmelo, todos crecidos a la sombra y bajo la tutela de la Madre. Es decir, aquellos que llevamos el escapulario, aquellos que somos devotos de la Virgen María, tenemos que tener un estilo de santidad y un estilo de presentarnos ante el mundo distintos. ¿Por qué? Porque somos los hijos de María, los hermanos de la Virgen. Decimos que tenemos una dimensión contemplativa, y cuando hablamos de contemplativos pensamos quizás en los místicos, y ciertamente la Orden del Carmen aspira a ser místicos. Místicos son aquellos que tienen una experiencia personal y directa con Dios. Algo nos fascina de María cuando se nos narra que María conservaba todas las cosas en su corazón, las meditaba, las rumiaba y las pensaba. Y es que María es una mujer que medita, contempla, ama y profundiza todo aquello que vive. Los moradores de Carmelo han unido siempre este pasaje con aquel de Elías cuando, queriendo encontrarse con Dios, lo descubre en la suave brisa del silencio. Queridos hermanos, hoy es importante darnos cuenta que es preciso, ante un mundo lleno de ruidos, ante un mundo lleno de actividades, guardar silencio y encontrarse con uno mismo. Es necesario descubrir el paso de Dios por la vida de casi siempre, que es de una manera indescriptible, tan sutil que hay que tener oídos, corazón y espíritu capaces de escuchar ese paso de Dios entre nosotros. Hoy más que nunca los cristianos y en particular quienes formamos esta familia del Carmelo, el mundo nos pide que seamos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de silencio, hombres y mujeres de interioridad, es decir, de profundidad. Hombres y mujeres de profundidad espiritual que no se quedan en lo superficial de las cosas, sino que nuestro testimonio tiene que ser de Cristo, experimentar a Cristo y saber de Cristo y saber sobre todo a Cristo. Gustavo Gutiérrez, un gran teólogo, padre de la teología, de la liberación, gran enamorado de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz, decía que la oración, ¿qué es? La oración es una experiencia de gratuidad. Es ese acto ocioso, ese tiempo desperdiciado que nos recuerda que el Señor está más allá de las cosas útiles o inútiles. El mundo de hoy, queridos hermanos, a las cosas inútiles las tira y solamente nos estamos aprovechando de las cosas útiles. Sin embargo, los santos del Carmelo hablan de estar con quien sabemos nos ama y perder el tiempo con Dios. ¿Para qué? Para recuperar las fuerzas y para programar y ganar el tiempo y con el tiempo la vida. Y decimos también que el Carmelo tiene una dimensión profética. El contacto con Dios, el cara a cara con Dios, nos lleva a un compromiso con los hombres y con sus problemas, con el mundo y con tantos espacios oscuros con los que nos topamos todos los días. Ser marianos y ser contemplativos tiene que hacer de nosotros despertar la otra dimensión, ser profetas del siglo XXI. Hoy, queridos hermanos, nos damos cuenta que hay muy pocos profetas, hay muy pocos líderes, hay muy pocas personas que den su vida por los demás, porque esto implica radicalidad. Y la radicalidad es algo que hoy parece como que está fuera de control. ¿Por qué? Porque decimos que vivimos en una sociedad líquida, en una sociedad permisivista, en una sociedad que todo vale. Y sabemos que no todo vale.
Para el cristiano no todo vale, y para el creyente menos todavía. Ser devotos y amantes de la vida y de la Virgen María nos implica no solamente pertenecer a una cofradía, hacer la novena, o llevar el escapulario, es mucho más, comporta un estilo de vida comunitario, orante y contemplativo. Y sobre todo un estilo de vida que sea profecía para el mundo de hoy. Una espiritualidad y una manera de vivir la fe al estilo de ¿quién? Al estilo de María, que lo vivía siempre desde el silencio, desde el recogimiento y desde la pobreza. Ser carmelita quiere decir vivir con radicalidad las virtudes cristianas. ¿Para qué? Para ser lo que decía Jesús en el Evangelio: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois esa pequeña levadura que se pisa por la tierra o que se mete en el pan para que transforme toda la masa. Queridos hermanos, no podemos ni debemos ser espectadores del teatro de la vida, sino que tenemos que llevar justamente esta librea de decir somos contemplativos, somos marianos y somos profetas. ¿Por qué? Porque, como decía Santa Teresa, estáse ardiendo el mundo y nosotros hemos de gastar la vida en cosas de poca importancia. Estar en el mundo, como decía también Santa Teresa, estar en el mundo sin ser del mundo. Queridos hermanos, no es fácil vivir estas tres dimensiones en el laicado hoy, ni tampoco es fácil vivirla en la vida religiosa. Quisiera terminar con un mensaje del Papa Pablo VI que decía a los carmelitas: que la Virgen Santísima os conforte en vuestra vocación carmelita. Qué bonito. Que la Virgen Santísima os conforte en vuestra vocación carmelita. Que os conserve el gusto por las cosas espirituales. Os dé el anhelo de la santidad y el testimonio escatológico del reino de los cielos. Os haga ejemplares y fraternos en la Iglesia de Dios. Todo un reto, queridos hermanos, para vivirlo, para soñarlo y sobre todo para hacerlo realidad en cada una de nuestras vidas. Que así sea. Es la Virgen del Carmen, nuestra abogada, en penas y en peligros, gracios ampara. En penas y en peligros, gracios ampara. Viva María, viva el Carmelo, viva el escapulario, prenda del cielo. Viva el escapulario, prenda del cielo. Viva el escapulario, prenda